conseguimos. Bueno, ¿cuáles son esas cosas que nos quitan el sueño? Pues todas las respuestas las encontramos en el libro Alimenta el sueño para un cerebro sano, de Raquel Marín. Pero vamos a solventar algunas dudas, Raquel, buenos días. Buenos días. Que nos quedaron pendientes la otra vez que estuviste aquí con nosotros, sobre todo porque el sueño, según en qué etapas de la vida, en qué edades, pues nos cuesta a veces conciliarlo más, conciliarlo menos, o incluso dormimos más o dormimos menos. ¿Por qué ocurre? Pues verás, fíjate que el sueño, una de las cosas que hace el sueño también es ayudarnos a forjar el cerebro, a forjar la memoria, el aprendizaje. Entonces, evidentemente, en los primeros años de vida necesitamos más tiempo de esas fases, ¿no? Pero fíjate que a diferencia de lo que ocurre en la etapa adulta, los niños pequeños no tienen esa intensidad del sueño, por ejemplo, a la hora de soñar, porque para soñar necesitamos también tener un cerebro ya formado, ¿no? Con lo cual van a tener sueños muy prolongados, pero menos profundos, ¿no? Luego, a medida que vamos avanzando en edad, tenemos sueños más concentrados y más profundos para precisamente en poco tiempo conseguir refrescar mentalmente. De hecho, se ha demostrado últimamente que hay mutaciones genéticas en algunas personas que les permiten incluso limpiar antes el cerebro y poder dormir 4 horas y estar tan frescos y lozanos, cosa que no es mi caso, yo no tengo esa mutación. Bueno, y cuando hablamos de sueño, siempre soñamos, porque claro, luego nos despertamos por la mañana y decimos, no recuerdo nada de si soñé, si no soñé, o porque a veces lo recordamos, porque otras veces no lo recordamos. Eso es muy interesante. Todo el mundo sueña todas las noches, siempre y cuando alcance las fases profundas del sueño, que lo alcanzamos normalmente. ¿Esa parte profunda del sueño es lo que llamamos la fase REM? Exacto, la fase REM, que es también se llama así por lo del movimiento de los párpados, que también se mueve el cuerpo, ¿no? Esos movimientos Cuando vemos a involuntarios personas entonces cuerpo. Parpadeando, ¿quiere decir que están en la fase REM? Como la despiertes, le haces una gran faena. Bien, entonces en esas fases es cuando estamos en la actividad onírica mayor y ocurre aproximadamente 5 veces por noche si dormimos unas 7 horas. ¿Qué pasa? Que también es el momento en el que estamos más desconectados del mundo exterior, pero si tenemos lo que se llaman microdespertares, es decir, pequeños momentos en los que sin llegar a ser conscientes estamos entrando en una fase de sueño más ligero, nos vamos a acordar más del sueño. Es decir, que si tú sueñas muy profundamente y no te acuerdas del sueño, es buena señal, porque quiere decir que no has tenido microdespertares. Por ejemplo, en personas que tienen apneas, ¿no? Esas formas de faltar el oxígeno por la noche suelen tener más frecuencia ese recordar los sueños, porque precisamente tienen microdespertares, porque están asfixiándose, y entonces recuerdan esos sueños. Es decir, que cuanto más profundo el sueño, menos te vas a acordar porque estás desconectado completamente. La apnea también es algo que tratas en este libro, ¿no? Sí. ¿Y Raquel? Sí, fíjate que en Canarias hay un porcentaje elevadísimo de personas con apnea que además aumenta con la edad, según el género, más abundante en hombres, y también según el sobrepeso. Las personas con sobrepeso tienen mayor tendencia y puede tener secuelas importantes a nivel de la población, por ejemplo, problemas cardiovasculares, renales, de hipertensión, con lo cual no es baladí, hay que tratarlo realmente. Bueno, y una cosa que me ha llamado la atención y que además muchas personas se lo plantean, el hecho de dormir en pareja, no es que no la quieras, ni mucho menos, pero a veces la pareja te puede estorbar a la hora de tener un buen sueño o a conciliar bien el buen dormir, ¿no? Eso suele generar mucha controversia cuando lo comento en las charlas que doy, presentaciones del libro, genera controversia, pero mira, fíjate, es cierto que no tenemos la misma forma de dormir, no tenemos la misma forma de acostarnos, también es totalmente también erróneo dependerá de la calidad del colchón, ¿no? Claro, es totalmente erróneo que pensar se hunde más por un lado que por el otro. Claro, y luego también la almohada, ¿quién inventó esa almohada monopersona que en realidad para uno le va, al otro no le va? Pero además hay una cosa fascinante y es que los cerebros se sincronizan también, y hay personas con las que sincronizamos mejor en las fases del sueño y otras que sincronizamos peor, es decir, que incluso la propia sincronización del sueño puede permitir que duermes mejor con unas personas o con otras. Y de hecho, si no duermes bien con tu pareja, por mucho que la quieras, y si tienes la posibilidad de dormir en otra habitación, sería lo ideal para fomentar el amor todavía más. Bueno, y en referencia al sexo, sin embargo, sí es bueno luego la unión, el sexo, porque sí ayuda a conciliar el sueño, ¿no? Fíjate que yo incluso recomiendo que cuando uno bueno, es un momento de niños, ¿no? Pero sí, cuando uno se desvela por la noche puede incluso practicar el sexo y eso ayuda a dormir. Y siempre parece que hay una diferencia entre la forma de dormir del hombre y de la mujer después de practicar sexo, pero no es cierto. Lo que ocurre es que si ambos han alcanzado realmente el placer extremo, el clímax, entonces van a dormir en la misma proporción. Lo que pasa es que en las mujeres a veces eso no llega a completarse, por eso a lo mejor la mujer se queda más desvelada y el hombre se duerme enseguida. Sí. Bueno, y también eso de acostarse y estar pensando todo lo que tengo que hacer al día siguiente o las cosas negativas que me han pasado durante todo el día, no es recomendable, ¿no?
¿no? Mira, Estíbaliz, hay una cosa fundamental. El cerebro, si desconecta totalmente del mundo exterior, es porque está seguro de que no hay peligros, no hay amenazas, no hay catástrofes inminentes. Si en ese momento activas el programa catástrofe, pensamiento recurrente, actividad intensa, entonces el cerebro dice, no puedo dormir. O sea, yo no puedo desconectar en un momento en el que estoy en plena alerta, en plena intensidad. Por eso, todo lo que esté relacionado con actividad, yo siempre digo, la declaración de la renta, sobre todo si te sale a pagar, no la hagas por la noche. No ya no vas a dormir. Ahí te dice ya no va a dormir, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces es fundamental generar esa sensación de acompañar con pensamientos más suaves, con las buenas noticias, si te pones una peli que tenga un final feliz en el que todos se quieran, etcétera, etcétera. Y por supuesto evitar las noticias catastróficas. No tiene ningún sentido a las 11 de la noche intentar resolver el mundo, no sirve para nada. Además, un libro que das claves precisamente para eso, ¿no? De las maneras que tenemos de ir a dormir, de cómo cenar incluso esa misma noche, el hecho de recurrir a excitantes durante todo el día, también cómo nos afecta quizás a la hora de dormir, el hecho del café. ¿El café realmente nos afecta a la hora de conciliar el sueño, Raquel? Pues verás, el café en personas, digamos, estándar, hasta las 4 de la tarde conviene máximo tomar 2 tazas, pero después de las 4 de la tarde es bastante probable que te desvele incluso más tarde por la noche. ¿Qué pasa? Que hay personas también, como siempre, hay personas que metabolizan mejor el café y son los cafeteros que dicen, pues mira, yo a las 10 de la noche me tomo un café y no me pasa nada, pero eso es lo mínimo. La mayoría de las personas normalmente a partir de las 4 de la tarde ese café de después va a tener su secuela después, sí. También lo hemos hablado en otras ocasiones, el hecho precisamente de las comidas muy copiosas a la hora de irse a dormir, ¿no? ¿Con qué tiempo de antelación deberíamos cenar y qué deberíamos cenar, Raquel? Pues la verdad es que el modelo de algunos países del norte de Europa de cenar ligerito y temprano es un modelo ideal para digamos, establecer las pautas de sueño, cosa que en España llevamos fatal, porque tenemos cenas muy copiosas. Pero los estudios demuestran que si vas a cenar y vas a cenar, digamos, más de lo que sería un plato ligero, conviene fomentar sobre todo la parte carbohidrato, reducir la grasa y la proteína, para que de esa manera te ayude a conciliar el sueño. Y ya si quieres prolongar el sueño por la noche, entonces aumentar la de proteína y bajar la de carbohidrato. Es decir, que nuestra dieta a la hora de cenar, no solamente que sea más ligera, sino también qué proporción de los grupos de alimentos vas a tener más o menos capacidad de dormir. Y luego hay un tema con el vino tinto, ¿verdad? Ahora que me he acordado. El vino tinto, últimamente ha tenido su polémica, ¿no? El hecho de incluirlo o excluirlo de la dieta, ¿no? Efectivamente, pero lo que es cierto es que hay personas que piensan, me tomo la copa de vino tinto y duermo mejor. No. Duermes antes, pero luego te despiertas también antes por la noche, porque genera deshidratación y tienes también más microdespertares, con lo cual el sueño no va a ser de la misma calidad. Bueno, hablabas incluso en la otra ocasión de tampoco ingerir demasiado líquido, porque luego se llena la vejiga y pasa lo que pasa, ¿no? Efectivamente, y si duermes en pareja, imagínate, ¿no? Uno se levanta al baño a las 4 de la mañana, el otro a las 3, luego a las 7, entonces evidentemente todo lo que sea diurético hay que evitarlo, incluso en los fármacos. Si hay fármacos en los que tienen efectos secundarios que pueden aumentar la diuresis, consúltalo con tu médico porque a lo mejor puedes modificar el patrón de ese tratamiento y evitar que por la noche tengas que tomarte una pastilla que luego te hace ir al baño a las 3 de la mañana. No tiene ningún sentido. Bueno, el caso es que la población española tiene un problema de sueño, ¿no? De insomnio. No sé si llega hasta el punto de ese insomnio crónico en cuanto a tasas de afección, Raquel. Esto también lo tratas en tu libro. ¿Cómo tratar quizás ese insomnio crónico? ¿Se puede tratar? ¿Se puede curar? Pues verás, es verdad que los españoles de media dormimos 40 minutos menos que el resto de los europeos y encima luego tenemos horarios similares a los europeos y sobre todo a raíz de lo que llamamos coronasomnio, es decir, durante las fases del confinamiento hay muchas personas que han aumentado esa secuela del sueño. Lo peor, que ha aumentado mucho también el consumo de somníferos o de ansiolíticos, con lo cual muchas veces lo que haces es el típico que se muerde la cola, ¿no? El pez que se muerde la cola, porque al final generas también más microdespertares, más ansiedad, más tendencia a depender de los fármacos, etcétera. Entonces yo en el libro lo que trato es, un fármaco nunca te va a ayudar a comprender por qué no estás durmiendo bien, porque dormir es algo tan natural como respirar, entonces el fármaco no te va a ayudar a entender por qué no estoy durmiendo bien. Si quieres entender por qué no estás durmiendo bien, tienes entonces que recurrir a analizar qué pautas puedes mejorar a la hora de dormir. Y luego además hay tratamientos que no tienen nada que ver con la farmacología, que son los que más se recomiendan, que tienen que ver con pequeñas modificaciones del patrón de conducta. Yo siempre digo que dormir bien empieza desde que te levantas por la mañana, ¿no? Esas pequeñas cosas que sin darte cuenta en el día estás acumulando, al final lo que hace es que a lo mejor llegues a la cama y estés ahí como los búhos, contando ovejitas, que tampoco sirve para dormir, por cierto. Bueno, y ya por último, Raquel, el tema de la mujer, ¿son las mujeres también las que sufren más insomnio?
Pues verás, hay una cosa muy interesante con las mujeres. En primer lugar, las hormonas femeninas, que son maravillosas, nos generan también diferentes temperaturas en el cuerpo dependiendo del momento del ciclo en el que nos encontremos. Y para dormir bien hace falta tener un gradito menos de temperatura en el cuerpo y en la cabeza. Con lo cual, dependiendo de tu momento hormonal, vas a tener a lo mejor más dificultades para alcanzar esa temperatura baja, número 1. Número 2, las mujeres tenemos más tendencia a sufrir de lo que se llama insomnio paradójico, es decir, la sensación de no haber dormido bien, pero cuando te hacen los test de dormir, has dormido estupendamente, pero aún así estás cansadísima y con la sensación de que no has dormido. Eso también es más común en las mujeres. Bueno, pues la verdad que nos quedamos con ganas de más, pero se nos acaba el tiempo, pero bueno, tienen el libro de Alimenta el sueño para un cerebro sano de Raquel Marín, bueno, con el que ustedes se pueden, por ejemplo, poner a leer y sobre todo también luego tener un buen dormir, ¿no? Sí, si te desvelas es que te interesa y si te duermes es que funciona. Pues Raquel Marín, como siempre, gracias, buenos días. Gracias, gracias. Y una última hora que nos lleva a la isla de Tenerife. Durante la mañana de este miércoles se han hallado los cuerpos